El Señor me los bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. En esta ocasión, compartiendo con ustedes el estudio que estamos dando, que lleva como título Creciendo firmes en la familia de Dios. Esta es la escuela dominical, clase de escuela dominical. Hoy, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, vamos a entrar en la lección número 10 y lleva como título La comunión. Pero antes y primero que cualquier otra cosa, vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude en todo, no solo a escuchar su palabra, sino que podamos ponerla por práctica, por obra. Oremos pues, Padre. Una vez más venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Sabemos que Jesús abrió el camino para que pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y en esta mañana venimos a tu presencia y te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos la gloria y la honra porque tú eres un Dios bueno, un Padre amoroso que cuida de nosotros. A la misma vez reconocemos tu santidad y pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos de cada uno de nuestros pecados y de todos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados y pedimos que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpie de todo pecado. Espíritu Santo, yo te pido que de la manera que estás conmigo, estés con cada uno de mis hermanos, ministrándonos, ayudándonos, redarguyéndonos. Gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu amor. Bendigo a mis hermanos, Señor, pidiendo que seas tú afirmándonos en la fe. Pon hambre de ti, Señor, en cada uno. Y gracias una vez más por lo bueno que tú eres. Oramos pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Comunión es el título de la lección de esta mañana. ¿Qué se nos viene a la mente en la comunión? El hermano John R. Stott escribió: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es un miembro u órgano del cuerpo, en tanto que el mismo Cristo es la cabeza y controla las actividades del cuerpo. No cada órgano tiene la misma función, pero cada uno es necesario para la salud y la utilidad máxima del cuerpo. Además, todo el cuerpo es animado por una vida común. Ese es el Espíritu Santo. Su presencia es lo que hace que el cuerpo sea uno. Así es que, hermanos, al nosotros aprender en crecer firmes, según el estudio que estamos dando, vamos a entrar en este tema en particular, en la comunión, que dice la palabra, por qué es importante para nosotros y a la misma vez, cómo podemos ser más eficaces en tener comunión los unos con los otros. Imagínense lo siguiente, una historia que leía en la lección, dice, en una reunión, algunos hermanos se reúnen en un café, 5 de ellos empiezan discutiendo un evento deportivo y todos opinan, se ríen, dicen algo. Después alguien empieza a hablar de las últimas innovaciones de la tecnología. Enseguida alguien relata un incidente divertido que le ocurrió, todos se ríen y luego empiezan a platicar de las predicciones del clima para el fin de semana. Finalmente uno de ellos se levanta y se va, y al levantarse dice: definitivamente disfruto esta buena comunión cristiana. ¿Qué es lo que acabamos de presenciar con esta narración de esta historia, corta historia? 5 hermanos teniendo comunión. Y no era necesariamente el tema el que estaban hablando o el lugar donde estaban reunidos,
sino que 5 personas que podían haber sido de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferente estatus social o económico, simplemente se reunieron porque eran hermanos en Cristo y disfrutaron la compañía y la plática que hubo entre ellos. La Biblia, hermanos, nos dice en Colosenses 1:18 la manera en que Dios nos ve a nosotros como familia, como iglesia. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, repito, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Bueno, el cuerpo es la iglesia, y la cabeza de la iglesia, o la cabeza del cuerpo, que es lo mismo, es Cristo. Y pues yo creo que estarías de acuerdo, hermano, hermana, en que la cabeza es la que controla todo, es el cerebro, es la computadora, es la que manda las órdenes. Y lo que estaba diciendo Colosenses 1:18, que Cristo es la cabeza. Y que nosotros, al formar parte de la iglesia, somos miembros del mismo cuerpo. No con una función, a lo mejor hay algún otro hermano que tenga la misma función que tú, a lo mejor no. Sin embargo, eso no importa. Lo importante es que estemos encajados en el cuerpo y a la misma vez que la cabeza, que es Cristo, sea el que está dando las órdenes al cuerpo en general. Entonces arrancamos con esta imagen de un cuerpo humano, hermanos, con una cabeza. Y luego, a la misma vez, como la Escritura nos pone a nosotros esta imagen de que de esa manera que nosotros vemos un cuerpo con una cabeza perfectamente unido, que tiene movilidad, que tiene independencia para levantarse, para acostarse, para comer, para trabajar y para disfrutar de lo que viene en su diario vivir, de la misma manera así es la iglesia, un cuerpo viviente, con una cabeza y con muchos miembros encajados o conectados perfectamente entre sí. Por eso que de ahí sale la idea de la importancia de la comunión. Y yo creo que ya lo que yo diga después de aquí, hermanos, queda sobrando en realidad. Si tú realmente entiendes esto, que si tú me dices a mí que tú eres un cristiano que aceptó a Cristo, que se arrepintió de sus pecados y ahora has reconocido a Jesús como Salvador de tu vida y estás en una iglesia, tú formas parte de un cuerpo. No eres un hermano Darío Salas, que ya falleció. No lo conocí yo, solamente escuché sus predicaciones. Decía que en el cuerpo de Cristo no hay ni llaneros solitarios ni justicieros vengadores. Y es cierto. Nosotros somos parte de un cuerpo. Fíjate, más allá de un movimiento, de una ideología, somos parte de un cuerpo. Nos hace algo más íntimo, más cercano. Donde este cuerpo puede ser estar en el mundo entero o puede estar en la iglesia donde te congregas, porque la iglesia puede ser el lugar donde nos congregamos, pero a la misma vez son muchas iglesias en el mundo entero y todas ellas son la iglesia de Jesús. Oh, aleluya, gloria al Señor. Entonces, ahí está la importancia, hermanos, de la comunión. La palabra comunión se deriva de una palabra griega que en griego sería koinonia, que significa compartir en común. Y estas dos
ideas combinadas, comunión, compartir en común. Entonces compartimos lo que tenemos en común. Por eso es vital para que el cuerpo de Cristo sobreviva, es que tengamos comunión. Si una mano de repente tiene una herida y no se cura, esa mano eventualmente puede llegar al punto donde empieza a morir lentamente, aunque siga pegada al cuerpo. Pero cuando ya vaya con el doctor va a decir que ya hubo gangrena o yo no sé, algo que ya la mano se murió estando pegada y no queda otro remedio más que cortarla. Qué triste, ¿no? Que muchas personas han tenido que tener una amputación porque una parte de su cuerpo se murió. Y nosotros como cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que tener comunión los unos con los otros para estar vivos, para estar activos, para estar pendientes de lo que el cerebro, que es la cabeza, que es Cristo, nos está mandando a cada uno de nosotros. Vamos a entrar entonces bien rápido en algunos ejemplos, hermanos, de cómo nosotros podemos compartir o tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia. Vamos primero, el primer ejemplo en 1 de Juan 4:11. Y dice la bendita palabra del Señor así en 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el primer ejemplo que damos es el ejemplo del amor. Y que lo que leía yo es, si Dios nos ha amado así, entonces nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Y hablando en este tema de la comunión, bueno, pues no estaría de más decir que sería muy difícil o imposible tener comunión si no hay amor. Porque la comunión es el convivio diario. No solamente el congregarnos para escuchar palabra del Señor o algún estudio, sino que estamos interconectados. Lo que le pasa a mi hermano de al lado, me pasa a mí. Si él sufre, yo sufro. Si él se duele, yo me duelo. Y realmente en muchas ocasiones estamos totalmente desconectados. Vivimos en un mundo egoísta. Y no estoy hablando solamente en la cuestión del que tiene y el que no tiene finanzas sanas. Estoy hablando en muchos sentidos de la palabra, donde realmente en veces sentimos que tenemos tantos problemas que yo ponerme a platicar con él enseguida para que me dé sus problemas, ya es como que no, pues que cada quien se rasque con sus uñas porque yo ya estoy hasta el límite de mi capacidad. Y nos olvidamos de este principio, que de la manera que Dios nos ha amado, así también nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y era lo que estaba leyendo en 1 de Juan 4:11. Y repito, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Ahora, quiero recalcar esta palabra aquí que dice debemos. Es un deber, ¿sí? No es una opción. No es un si quieres. No es si te sientes bien o si tienes ganas. La Biblia nos dice que debemos de amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado. Entonces tenemos una obligación delante de Dios de amar a nuestro hermano. Y vean lo que dice ahí mismo en 1 de Juan, pero 4, ahora el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, lo que les acabo de explicar, lo del mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, ¿sabían ustedes que si hiciéramos una encuesta en la iglesia y preguntáramos la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes aman a Dios? No hay una sola persona que no levantara la mano como señal de que aman a Dios. Y bendita palabra del Señor que dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, o al que estamos viendo todos los días y no lo podemos perdonar ni amar, ustedes saben cómo nos llama la palabra a nosotros: hipócritas. Porque dice,
Si a Dios que no lo has visto, dices tú que lo amas, y a tu hermano que lo ves todos los días, no lo amas, entonces, ¿cómo es que muere el amor de Dios en ti? Hipócrita. Y a eso, precisamente por eso es que esta palabra de tener comunión es tan importante para nosotros como cristianos, porque nos hemos olvidado de esto, de la comunión los unos con los otros. Entonces, lo que dejamos claro, para empezar, es que si decimos que somos cristianos y que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos una obligación de amarnos los unos a los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora Gálatas nos está diciendo que sobrellevemos, que carguemos, ayudemos a cargar las cargas. Y esto de las cargas, cargas emocionales, cargas físicas, cargas espirituales, cargas financieras, el Señor nos está diciendo que ayudemos a nuestro hermano, que nos ayudemos los unos a los otros. Yo siempre he dicho esto, que las necesidades de uno no son las necesidades del otro. Y muchas personas, muchas veces nos cerramos a una sola, que no tengo algo. Les voy a dar un ejemplo. Llega una persona a la iglesia y pide que quiere cantar porque es el ministerio que Dios le ha dado, y lo único que pide es que se le recoja una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor es, bueno, pues denme lo que ustedes sientan en su corazón darme. Entonces la persona se le da el tiempo en la iglesia, cantó 3, 4, 5 cantos, todos nos gozamos, aplaudimos, nos sentimos llevados al tercer cielo. Pasa el plato de la ofrenda y tú dices, no, pues yo no traigo ni un 5, no puedo bendecir a mi hermano. Ahí queden los ricos. Ok, está bien, entonces unos dan, unos no dan. Y a lo que yo he dicho muchas veces es que algunas veces nos perdemos el privilegio de poder dar. ¿De poder dar qué, hermano, si no tengo dinero? Bueno, tú puedes dar lo que Dios te ha dado. Dice la Biblia que somos ricos y todos tenemos algo que dar, que podemos dar. Pero lo que les decía es que nos cerramos la mente de que el hermano vino a pedir pues una ofrenda y yo no tengo para dar nada, entonces no voy a dar nada. A lo mejor el que tenía dinero podía dar dinero, pero a lo mejor tú le podías ir a haber dado un abrazo y bendecirlo y decir, hermano, quiero orar por ti, el Señor puso a orar por ti para que te aguarde en tu viaje y te acompañe. Entonces tú oras por él. El otro dice, hermano, acabo de hacer unas quesadillas veracruzanas, las mejores del mundo, lo invito a comer a mi casa. Tú lo llevaste a comer. El otro le dijo, hermano, vi que tiene poquita gasolina, aquí tengo una garrafa con 5 galones, se las voy a echar a su carro para que siga su camino. Y tú le diste los 5 galones de gasolina. No sé, la lista es interminable. Pero como nos imaginamos que la bendición solamente viene de una manera, como bendecir al otro, entonces no somos merecedores, diría yo, de la bendición de Dios, porque la bendición está en el dar, no en el recibir. Y cuando nosotros hacemos caso de la palabra del Señor, según lo que leíamos en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, para nosotros tener comunión, también tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano, involúcrate en las necesidades de la iglesia. Cuando digo la iglesia es de todos, no solamente los que te caen bien, no solamente los que son de tu grupito, sino todos en particular, todos en general. Gálatas 6:2. Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 13. 2 de Corintios 8:13, y dice la palabra del Señor así, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez,
sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí simplemente el apóstol Pablo estaba hablándoles de la ofrenda para los santos. Y lo que les decía, que algunos tienen mucho y algunos tienen poco, y sentimos que en veces no podemos dar. Dios no ve con más agrado el que da mucho, el que da poco. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad para dar una cosa en particular. Pero cuando tú lo ves que Dios te ha dado algo que solamente a lo mejor tú tienes, tú puedes dar eso. Puede ser algo tan simple como una sonrisa. Y muchas veces en la iglesia yo les he contado esto. Cuando yo recién empiezo a congregarme en la iglesia con el pastor Torres, más o menos tal vez en el año 96, por ahí, el presidente de los caballeros era el hermano, caray, se me fue el nombre, y este hermano tenía una característica única. Liborio, el hermano Liborio, perdón, estaba acordándome el nombre. Sí, es que ojalá que el hermano Liborio escuche esta predicación y este estudio. Un saludo, hermano Liborio. En mis primeros pasos de cristiano, algo que me captivaba de este hermano no era su manera de predicar o de enseñar, todo, mis respetos en todo sentido de la palabra. Lo que a mí como una persona nueva que empieza a ir a la iglesia era lo siguiente. Este hermano tenía una característica que ninguno tenía, y era la siguiente. Estuviera él, el hermano Liborio, en donde estuviera, en el momento que entraba un caballero o un joven, yo en aquel entonces estaba joven, más joven, él corría literalmente a darle un abrazo con una sonrisota, y Dios le había dado unos dientes como de esos. Yo creo que Colgate le hubiera pagado $1,000,000 por su sonrisa. Tenía los dientes perfectamente todos alineados, blancos, y él era negrito, prietito. Entonces le resaltaba más. Pero era una sonrisa tan genuina y un abrazo tan cordial que lo hacía sentir bienvenido. Y yo nuevo, al principio, no le voy a decir que no, me sentía un poco incómodo. Y especialmente porque no estaba acostumbrado a esa euforia del abrazo y quién sabe qué. Pero a él no, él demostraba su amor en recibir a las personas. Y les digo, no importara lo que estuviera haciendo y dónde estaba, en el momento que él veía que alguien entraba, él corría literalmente. Y desde lejos empezaba a abrir los brazos y gritaba, hermano. Y llegaba y le daba un abrazo fuerte con una sonrisota. Nunca se me olvida eso. El hermano Liborio nunca me dio a mí $20 para la gasolina, o me pagó el lonche, o nada. Pero con el simple hecho de haberme saludado de la manera que él me saludaba, me hacía sentir bienvenido en la casa de Dios. Aleluya. Fíjate. Y sin embargo, tú te sientes mal porque a lo mejor no traes ni un 5 para bendecir al predicador que llegó a predicar. Pero tienes algo que puedes dar. ¿Por qué? Porque como miembros del cuerpo tenemos una función única. No dejes que nada ni nadie te quite eso. Dios te hizo parte de su cuerpo y te dio funciones únicas que solamente tú tienes. Siéntete único en el sentido de lo que tú puedes dar. ¿Por qué? Porque para que haya comunión tenemos que aprender a compartir, a dar y a recibir. ¿Sí? Compartir, dar y recibir. Eso hace que el cuerpo sea más saludable en sí. ¿Sí? Vamos a ver qué más aprendemos de la comunión en Mateo 5:23. Mateo 5:23.
Gloria a Dios. Mateo 5:23 dice la palabra del Señor así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. Wow. Entonces ahora sí, algunos no van a querer escuchar lo que les voy a decir, pero en veces somos tan hipócritas que durante el tiempo de adoración o de los cánticos, estás llorando y tocando el manto divino y qué bárbaro. O sea, la gente te ve y yo diría, wow, qué bárbaro, qué persona para buscar el rostro del Señor. Yo no sé si tú leíste conmigo, pero parece ser que Dios le da prioridad más a la reconciliación que a la adoración. Y prácticamente lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente: que claro que Dios es importante en nuestras vidas, pero lo que había mencionado al principio de la clase, que si decimos que amamos a Dios, que nunca lo hemos visto, y aborrecemos a nuestro hermano que lo vemos todos los días, ¿cómo puede morar el amor de Dios en nosotros? Es una mentira. Entonces, lo que Dios está diciendo es, nosotros demostramos el amor a Dios a través del amor al prójimo. No es que estamos poniendo primero al hermano, sino que Dios está diciendo, bueno, los hombres son hechos a imagen y semejanza mía. ¿Se recuerdan esa parábola o historia que Jesús contó, que dijo que cuando le diera de un vaso de agua o una chamarra o un suéter para vestirse a uno de estos pequeñitos, dijo, a mí me lo hiciste? Y luego le preguntaron al Señor, ¿pero cuándo? Ni nunca te hemos visto desnudo ni pidiendo en la calle. Y dijo, cuando ustedes lo hacen a uno de estos pequeñitos, a cualquiera, a mí me lo hiciste. Entonces lo que el Señor estaba diciendo, que cuando nosotros buscamos la reconciliación y el perdón con nuestros hermanos con los cuales nos congregamos, escuchen, estamos buscando el amor y el perdón de Él también. Pero claro, se ve más apantallante el hecho de que en el tiempo de adoración, todos somos espirituales y el Espíritu Santo y las palomitas y todo se está moviendo. Y en cuanto entra tu hermano que no puedes ver ni en pintura, empiezas a echar humo como el volcán Popocatépetl en México. Empiezas a bufar porque no lo soportas. O a esa hermana. Y ya no son ni hermanos, sino que despectivamente nos referimos y empezamos a orar por ellos porque están mal y en la carne. Fíjate qué hipocresía. Sin embargo, mira lo que dice el Señor en este punto, Mateo 5:13 es lo que estaba leyendo. 5:23, perdón. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no procedas, no sigas. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? O sea, traer la ofrenda, estamos en el tiempo de alabanza, vas a poner tus diezmos, tu ofrenda, vas a tomar la Santa Cena. ¿Acaso no dice en la Santa Cena que nos examinemos a nosotros mismos? O sea, no la podemos tomar a la ligera. En el momento de la Santa Cena tenemos que hacer un autoexamen con el Espíritu Santo. Si hay algo en mí, si estás enojada con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con el pastor, no la tomes. Déjala ahí. Y la idea es, pues qué bueno que todos la tomaran, pero mejor es que primero ve a reconciliarte con tu hermano, ve a reconciliarte con tu esposo y luego después ven y toma la ofrenda. Dios no nos está diciendo que el hermano es más importante que él. Después venimos a tomar la ofrenda, a depositar la ofrenda. Pero lo más importante para Dios es que el cuerpo que es por el cual Jesús murió esté en armonía. Entonces,
Esto es de vital importancia para cada uno de nosotros. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Sí? El anda es la acción tuya y mía. A lo mejor tú estás esperando que venga a pedirte perdón. Yo no tuve nada que ver, yo no le hice nada. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo no hice nada. ¡Wow! Ya nomás te faltan las alitas y la aureola para ser angelito. Hipócritas, decía el Señor. Hermanos, se necesitan dos para bailar un tango. Si tú sientes que no hiciste nada, pues entonces ¿de qué temes? Yo creo con más razón es acercarte a tu hermano. Pero el anda denota una acción de nuestra parte. No dejes la ofrenda ahí, sino que primero ve a reconciliarte con tu hermano. Esto es parte vital de la comunión, hermanos. No podemos tener comunión si estamos enojados, si estamos en enemistad los unos con los otros. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entrar vamos a hablar de otro, a leer otro versículo de la Biblia. Y este está en Eclesiastés 4:9. Me perdonan, pero tengo que buscar mis lentes. Eclesiastés 4:9 y 10. Dice la palabra así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés, el libro de la sabiduría, del sabio. Salomón: mejor son dos que uno. Esto se refiere tanto al matrimonio como a la unión que hay en dos personas, en tres personas, en cuatro personas. Lo que está diciendo el Señor es que no es bueno cuando estamos aislados. Yo no necesito a nadie. Cuidado. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo no sé si alguna vez has tratado de levantar un mueble tú solo. A ver, trata de levantar un sofá. Es muy difícil. Ahora, entre dos personas, más fácil. Entre tres, más fácil. Entre cuatro, mucho más fácil. Ahora imagínate 10 personas levantando un sofá. Cuando construimos la iglesia nueva, el santuario nuevo en el cual estamos ahora, el pastor Torres estaba moviendo todo. Y lo más pesado que teníamos era el piano. Y no sé si llamó a una compañía de esas que mueven, hay compañías especialistas en mover pianos. Pero pues cobran un ojo de la cara, nomás por moverlo de una habitación a otra. El pastor Torres convocó a los caballeros, 6 o 7, y bien pesadísimo el piano. Y como si fuera, no sé, algo livianito. Parecía que iba flotando en el aire. Pero ustedes podían ver los pasos y los brazos de todos los hermanos con una meta en común: levantar y mover ese piano. Tal vez el hermano Tony Gómez, que era el más grandulón del equipo, tal vez él estaba levantando más libras que los demás, tal vez, pero todos eran necesarios. Y entre todos pudimos mover ese piano. Entonces creo que entendemos esto, hermanos. Si tú no has tenido comunión con tu hermano, con tu hermana, con el resto del equipo, con el resto del cuerpo, es poco lo que puedes hacer. Cuando involucramos a todo el cuerpo y cuando todos tenemos la comunión en común, mira lo que nos dice, lo que estábamos leyendo, Eclesiastés 4, 9 y 10, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, dejamos claro, hermanos, que es necesario para la comunión el que estemos unidos con nuestro hermano. Ahora les voy a leer uno de los versículos favoritos de mi pastor Torres, que falleció, que el Señor lo tenga en su santa gloria.
El Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense, habitar, vivir, estar unidos en lo que estamos haciendo para el Señor juntos en armonía. Y esto de la armonía, solamente, perdón que ya se me hizo un poquito larga la clase, pero es que no le puedo cortar. Esto de la armonía es como algo musical, donde lleva un ritmo. Imagínate que el Señor tuviera música en la iglesia. Y ahora sí que ya ven cómo me gustan los dichos, que al son que me toquen bailo. Según la música del cielo, nosotros simplemente estamos siguiendo el ritmo de la música. Y es la manera en que el Señor nos ve a nosotros cuando habitamos juntos en armonía, que es algo bueno y delicioso. Por último, hermanos, 3 marcas distintivas de la iglesia primitiva. Fíjense, la iglesia primitiva, la primera iglesia, después de Jesús morir, eran 3. Generosidad, oración y poder. Generosidad, oración y poder. ¿Cuál será el sello de nosotros hoy en día cuando la gente nos ve como iglesia? No como cristianos individuales, sino como iglesia. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos convenza de la necesidad de tener comunión los unos con los otros. El Señor me los bendiga. El hermano Alfredo les saluda. Amén.